Buenos días con todos y con todas, siendo las 9:02 del día 14 de febrero del año 2025, se continúa el juicio oral en el expediente asignado en el número 243-2017, proceso seguido contra Jorge Luis Cuba Hidalgo y otros por el delito de colusión y otros en agravio del Estado ante Corte Juzgado Penal Colegiado Nacional, debiendo hacer la siguiente precisión: que mediante resolución administrativa 130-2025 del 12 de febrero del año 2025 se oficializa la incorporación a este colegiado del señor magistrado Andy Junior Rodríguez Domínguez. Bien, señor especialista, por favor, nos da cuenta de la concurrencia a esta plataforma virtual de los sujetos procesales. Buenos días, doctora presidenta y directora de debates. Para informar que falta la conexión de la doctora Rosa María Bartra Barriga, la conexión del doctor Carlos Alberto Juárez Aguirre. De los siguientes acusados, falta la conexión del acusado Jorge Luis Cuba Hidalgo y nadie más, doctora. Por favor, ¿se puede comunicar con las defensas en mención? Hay un usuario, Brandon Mori Ramírez, que quiere Claro, ingresar a ahí la plataforma. No, ¿está conectado? Brandon Mori Ramírez no lo tengo registrado, doctora. ¿Lo dejo ingresar a la plataforma? Claro, es que el doctor Brando Mori es defensa del señor Cuba Hidalgo. Yo lo admití, doctora. Ya, ¿quién faltaría? ¿La doctora Bartra? Sí. ¿Está su patrocinado, el señor Muñoz Cuba? Sí, está presente. Señor Muñoz Cuba, ¿me escucha? Sí, doctora, buenos días. Me Buenos comuniqué días. con la doctora Bartra Ya, y me comunicó que está en un inconveniente que estaría conectándose en unos minutos. pero se va a conectar. Sí, doctora, se va a conectar. Correcto. A ver, doctores, vamos a esperar unos minutos. Si no es el caso, señor especialista, también tiene interconsulta. Listo, doctora. Dame un momento, voy a comunicarme. Por favor, esperemos unos minutos. ¿Ingresó alguien, señor especialista? No, todavía, doctora. Ya ingresó, creo, la doctora Rosa Bartra, ¿me confirma? Sí, doctora. Sí, doctora, discúlpeme, tenía problemas para ingresar. No se preocupe, doctora, muchísimas gracias. Bien, A en usted, constancia gracias. de todos los sujetos procesales, la defensa, vamos a continuar. Doctor Castillo, nos habíamos quedado en la oralización del informe pericial contable del señor, de la señora Turín Chuquimantari, ¿sí? Sí, doctora. Ya, doctor. Podemos empezar. Tenga en cuenta que solamente tenemos hasta las 10 de la mañana, por favor. Sí, no se preocupe, hoy cierro con este tema, con los dos, lo voy a hacer de largo. Gracias. Lo que falta, doctora. Nos quedamos en el
3.5.37 sobre los movimientos bancarios vinculados a la cuenta AD 56.006.008.2512.0056.1848. Aquí solo rescatar que la perito precisa que en los anexos que se aprecian en detalle los movimientos bancarios de la cuenta en referencia, tanto en dólares en anexo 1 como en euros en el anexo 2. Y ella señala que ahí apreciamos que de inicio a fin del periodo revisado no se dispuso el retiro de los fondos, tan solo se compraron valores detallados en el cuadro anterior y con el resto se descubrieron gastos de la gestión ordinaria. Eso es importante porque la perito en los cuadros que están anexos, que son estos que se encuentran aquí, lo que verifica del movimiento de esa cuenta que pertenece a la empresa Utón es que en efecto no se hizo disposición de fondos, solo compra de valores. Los valores, y solo menciona que los valores generaron intereses que fueron también abonándose a la cuenta bancaria, pero en ningún momento disposición de fondos. Y finalmente las conclusiones del peritaje parte 1 son las siguientes. Conclusiones. Del examen pericial motivado de los actuados del expediente fluyen las siguientes conclusiones. Primera, desde el punto de vista técnico y contable, se ha determinado que Santiago Andrés Chau Novoa no registra a título personal cuentas bancarias en el exterior. Por consiguiente, no aplica peritar la procedencia de sus ingresos a cuentas bancarias, el movimiento de estas, ni determinar el saldo actual de las mismas. En ese orden de ideas, no es beneficiario final de ninguna cuenta bancaria derivada de la titularidad que haya ejercido como persona natural. Segunda, en el marco de las investigaciones del presente caso, se ha evidenciado la existencia de Ulton Finance Limited, sociedad internacional de negocios, constituida el 1 de enero del 2012 en Belice y posteriormente en septiembre de 2014 protocolizada como sociedad anónima panameña, que el 1 de junio del 2012 nombró a Santiago Andrés Chau Novoa como apoderado general y el 3 de septiembre del 2012 recibió de la banca privada de Andorra cuenta AD 56.006.008.2512.0056.1848, $400.000 de la compañía Aeon Group Inc. Tercero, con las evidencias expuestas en el presente informe pericial contable y en el marco de las recomendaciones 24 y 25 sobre la transferencia y beneficiario final del Grupo de Acción Financiera Internacional, la legislación sobre las compañías de negocios internacionales, la legislación sobre funciones y requisitos de agentes residentes en Belice y Panamá, la legislación del manejo de cuentas bancarias en la banca privada de Andorra y la legislación sobre contratos de valores, concluimos que el manejo, poder, control ejercido sobre Ulton Finance Limited, Sociedad Internacional de Negocios, provino desde el año 2012 e incluso hasta la fecha de terceras personas distintas a Santiago Andrés Chau Novoa. Cuarta, no hemos evidenciado la sustentación documental fehaciente del proceso de apertura de cuenta número AD 56.006.008.2512.0056.1848 en la banca privada de Andorra, ni el contrato 00605076730 0248-8302, contrato marco de compra de valores y de servicios de inversión. En los documentos existentes peritados, hemos hecho notar errores materiales, defectos y datos inexactos respecto de procesos y procedimientos principalmente vinculados a la participación de Santiago Andrés Chau Novoa como apoderado general de Ulton Finance Limited. Y quinta, soportados en el desarrollo del presente informe y en las conclusiones segunda, tercera y cuarta, afirmamos que no es posible calificar a Santiago Andrés Chau Novoa como beneficiario final de la cuenta AD 56.006.008.2512.0056.1848 registrada a nombre de Ulton Finance Limited. Es cuanto cumplo con evacuar el presente informe pericial contable, Lima, 9 de julio del 2019, firma la perito contable colegiada Rosaluz Turín Chuquimantari, contador público colegiado, perito judicial, auditora. Aquí está registrado su firma. Y seguidamente sale en efecto lo que había adelantado, la evaluación de los extractos de cuenta, donde se fija que en efecto nunca hubo disposición del fondo, sino únicamente compra de valores y como lo explicaba el perito,
no ordenadas por Santiago Chao Novoa. Seguidamente viene el informe pericial número 2. Aquí lo voy a resumir grandemente porque en efecto la perito, digamos que traslada toda la información del informe pericial 1, pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí lo voy a hacer notar, porque aparentemente no habría diferencia si uno lo lee rápido, pero sí hay una diferencia en el folio, que tiene que ver con los documentos que ella analiza. Y acá está. En el folio 85.994, aquí viene la diferencia. En el 3.1 de los documentos obtenidos de la causa, ella lo que adiciona en esta nueva evaluación del peritaje 2 es esto, que es muy importante. Los documentos que provienen de la existencia judicial 228-2019 del gobierno de Andorra con el gobierno de Perú del 5 de mayo del 2018, que se denomina Informe respecto a las operaciones realizadas por Ulton Finance Limited y Santiago Andrés Chao Novoa en la banca privada de Andorra. Este documento es que le sirve de base para incrementar al análisis respecto a la pericia número 1, y de ahí nos trasladamos un segundo, doctor. Tengo que buscar el folio. Lo que pasa es que está en el mismo tomo, por eso no encontraba. Ya sigue el tomo 173. Voy a cerrar esto. Y aquí sigue el tomo 173. Ya está la segunda parte. Sí, en efecto. El folio es el 86.019. Solo voy a rescatar esta parte que señala que la revisión de los documentos oficiales quedó confirmado la protocolización en Panamá de Ulton Finance Limited, teniendo como agente residente a Lehman Cordero Galindo Lee y como director, entre otros, a Fernando Gil, que en Belice también la protocolizará. Estos cargos se mantuvieron hasta marzo del 2017. Y luego nos vamos a la página 25, 86.025, en el punto F, la perito señala, la BPA ha proporcionado el reporte denominado validación de documentación. Esta se concluye los datos recogidos de cada uno de los formularios antes descritos, se refiere a los formularios de apertura de cuenta, etc. Ahí se señala que como fecha de constitución, nuevamente el 1 de julio del 2012 de Ulton, cuando en realidad fue constituida el 1 de enero del 2012. No obstante, la observación más relevante referida a las facultades que tiene el apoderado general Santiago Chao Novoa, entre tantas que detallamos en el cuadro inferior, no tiene la opción de retirar fondos de la cuenta bancaria. Luego nos vamos, que es lo estrictamente nuevo ya del peritaje, doctora, para ir avanzando. En el folio 86.038, que contiene el 3.5.6. Esta es la parte nueva que no está contenida en el peritaje de parte 1. Aporte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra en el esclarecimiento de las operaciones financieras de Ulton Finance Limited, banca privada BPA. Esto está basado precisamente en la asistencia judicial 228-2019 que se presentó anteriormente, que es lo nuevo para este peritaje. Y señala, en el 2015, el gobierno andorrano intervino en la banca privada Andorra BPA, después de recibir una comunicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que informa de que ha incluido a esta entidad una lista de 6 bancos a los que considera de preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales en adelante. Y señala, en un contexto de cuestionamiento de la BPA, la UIFAN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra, órgano configurado como autoridad administrativa, con autonomía funcional, la cual lucha para impulsar y coordinar las medidas de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores, contra la financiación del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de la asistencia, quizá, judicial número 228 con el gobierno del Perú del 5 de mayo de 2018, emitió un informe respecto de las operaciones realizadas por Ulton Finance y Santiago Chao Novoa en la banca privada de Andorra. Sus alcances son relevantes para el esclarecimiento de la investigación y dice a saber, o sea, qué es lo que ella ha analizado de ese alcance, y dice lo siguiente.
1. En el anexo 1 al informe muestra una gráfica del movimiento de la cuenta AD 56006, que es la cuenta de Ulton, a nombre de Ulton Finance y el sustento documentario de las operaciones realizadas. Ahí se evidencia que dentro de los documentos que sustentaron las operaciones no existe a la vista de ellos los referidos contratos 006, 0507, 6730, 248, 8302, contrato marco de compra de valores y servicios de inversión y recupero de inversión, demostrando el relajamiento de la BPA o la flexibilidad en el manejo del documentario de estas operaciones, es decir, que evidencia que carece de operaciones y que la banca privada curiosamente es muy flexible, a pesar que la UIFAM es el órgano que establece determinados lineamientos y ha indagado sobre este tema. En el anexo 2 dice, ha encontrado en esto que envió por Cooperación Judicial Internacional, exhibe diferentes reportes de la BPA. Dentro de estas, en los encabezados aparecen los datos de Ulton Finance Limited como cliente, la fecha del contrato y el tipo de cliente. Califican a la sociedad como cliente administrativo en el ámbito de los negocios y finanzas. Podría entenderse que el manejo de este cliente estaba a cargo de la propia BPA a través de BPA Service y por ende las decisiones que tomaron sobre la conversión de los $400,000 americanos provinieron de personas diferentes a Santiago Chau Novoa. Y sigue analizando. En el anexo 13 presenta un reporte en WordChat del 27 de junio del 2012 y ahí se califica a Ulton Finance como una empresa sin riesgo de involucramiento en operaciones ilícitas. Igual ocurre en el reporte de fecha 22 de enero del 2018 que se muestra en el anexo 26 del informe y dice lo siguiente. WordChat ofrece servicios de consultas, una base de datos de perfiles que hace seguimiento de PETs, personas físicas y morales de alto riesgo involucradas en operaciones ilícitas como lavado, fraude, terrorismo y corrupción. Si alguna institución necesita investigar WordChat, cuenta con servicios que le permiten verificar y filtrar automáticamente su base de datos. La base reúne y analiza fuentes oficiales de todas partes del mundo, estructurándolas y correlacionándolas. Estas van desde información de gobiernos, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y medios de comunicación nacionales e internacionales, además de cubrir más de 130 listas oficiales de sanciones, como por ejemplo la Unión Europea, la SMB, OFAC, Bank of England, etc. Cada perfil contiene una serie de hipervínculos que permiten verificar directamente la información de la fuente pública original. Esta base de datos cuenta con casi 500,000 perfiles y crece diariamente atendiendo a más de 1.800 clientes, incluyendo 120 agencias gubernamentales del mundo. En el anexo 4, en el anexo 24 del informe exhiben correos corporativos de la BPA donde se deja en evidencia que entre el 3 y 4 de octubre del 2012, utilizando parte de los $400,000 americanos, la BPA ejecutó compras de bonos sin antes siquiera el cliente Ulton Finance Limited firme el MIFID. ¿Qué es esta? El MIFID son las siglas Markets in Financial Instrumentos Directive en español, la Directiva Europea sobre los mercados de instrumentos financieros, en vigor desde el 1 de noviembre del 2007. La MIFID supone un mercado único y un régimen regulatorio común para los servicios financieros en los 28 Estados miembros de la Unión Europea y los otros estados del área económica europea. Regula la prestación de servicios de inversión, afectando por tanto a todas las entidades financieras de inversión en la forma en la que informan, asesoran o venden productos financieros a sus clientes o potenciales clientes, así como en la manera en la que ofrecen servicios de ejecución de operaciones sobre instrumentos financieros. 5. Solo estoy leyendo, doctora, la parte que casi acabo, que no está contenida en el parte 1. 5. En el anexo número 38 del informe, exhiben el informe de PricewaterhouseCoopers, esto es muy importante, donde señalan que si bien el cliente, referenciándose a Santiago Chau Novoa, firmó la declaración jurada de beneficiario final, por el que indica ser único propietario de Ulton Finance, no se ha dispuesto de certificado de depósito o custodia de las acciones, solo una emitida a fin de confirmar su propietario. PricewaterhouseCoopers emitió este informe en el marco del trabajo encargado por las autoridades de Andorra
que con posterioridad a la intervención de la BPA en el 2015, decidieron hacer una clasificación de clientes, siendo que los clientes fueron clasificados en actos y pasaron a ser manejados a través del Banco Valbank y no actos, como fue el caso de Ulton. Se mantuvieron bajo el manejo de la BPA, administrada ahora por ARET, Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias. Y en las conclusiones, se fijan las mismas conclusiones que ya he leído por el parte 1 y se agrega en la cuarta lo siguiente, que tiene que ver con la información que vino del Principado de Andorra. Señala, no hemos evidenciado la sustentación documental fehaciente del proceso de apertura de cuenta, ni del contrato 006-0507, que es el contrato marco de compra-venta de valores. En los documentos existentes peritados hemos hecho notar errores materiales, defectos y datos inexactos respecto a los procesos y procedimientos, principalmente vinculados a la participación de Santiago Andrés Chau Novoa como apoderado general de Ulton Finance. Además consideramos, esto es lo que ha agregado importante, además consideramos relevantes los aportes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra respecto a los defectos evidenciados en los procesos y procedimientos durante el manejo de la cuenta AD 56006-008-2512 0056-1848 del Principado de Andorra. Y ahí acaba, nuevamente ella firma, el 26 de octubre del 2021, la perito Turín. Estas son las dos pericias que se ha aportado por la perito Turín y que han sido ofrecidos como documentales para... Doctora, voy a dejar de compartir. Denme un segundo para organizar, para decir el valor probatorio conjunto de ambas pericias. Sí, en este caso, doctora, unificando las dos pericias, lo que usted tiene es una pericia que tiene datos objetivos que han rescatado la pericia de oficio. ¿A qué se refiere esto? Que los datos objetivos son que se reportó que había una cuenta en Ulton Finance que recibió un fondo de $400,000 de Aeon Group, que es un dato objetivo. Se reportó que existían documentos donde aparecía aparentemente la firma del señor Santiago Chau para aperturas de cuenta y para declararse, y para que le den poderes además de Ulton Finance y lo declaren como beneficiario final. Todo ese procedimiento tiene un trasfondo que la perito Turín evalúa en base a los pronunciamientos y las recomendaciones 24 y 25 de la GAFI, que tiene que ver con las constituciones de offshore y la ubicación e identificación de los reales propietarios o de quienes realmente manejan la cuenta, porque aquí lo que hace evidencia en la perito Turín es que curiosamente la cuenta se mueve a nombre del señor Santiago Chau, lo declaran apoderado general, lo constituyen en Bélice para después pasarlo a Panamá, donde tenían mucha flexibilidad en esa constitución, y lo hace evidencia la perito Turín, para después generar que supuestamente el señor Santiago Chau maneja la cuenta como apoderado y beneficiario final. Pero lo que nota la perito Turín en toda la documentación que viene de la asistencia judicial internacional y especialmente en la última documentación agregada en la pericia parte 2, es que el señor Santiago Chau no tiene disposición de esos fondos, no tiene control de esos fondos, no supervisa esos fondos y no dispone de esos fondos, que es lo principal. Curiosamente, ella pone como evidencia que la BPA controla el manejo de la cuenta de Ulton a través de correos internos donde dicen y señalan, se ha puesto a la vista en la sección anterior los correos, que el cliente habría dicho, el cliente habría dado instrucciones, incluso hay una compra de valores sin instrucción del cliente, porque preguntan si el cliente ha dado o no instrucciones cuando ya hicieron la compra del valor. ¿Esto qué quiere decir? Que en base a lo que dice la GAFI, es notorio que en la cuenta de Ulton hay personas terceras que manejan la misma, especialmente quienes constituyeron y especialmente quienes entregaron el poder, que es en ese caso el señor Fernando Gil. Pero además se da cuenta que en la revisión, y nosotros vamos a aportar también en su momento, la revisión de toda la documentación existente hasta la fecha, como lo dice la perito, el 2017, que donde se cerró la cuenta y se puso en suspensión la cuenta de Ulton, aparecían aún los representantes que constituyeron inicialmente como Cordero Gil, perdón, como el estudio Cordero y Fernando Gil, que manejaban aún la cuenta
de Ulton Finance hasta la parte final. Y curiosamente, el poder como apoderado que le dan al señor Santiago Chao no aparece inscrito cuando la cuenta de Ulton o la sociedad de Ulton pasa a Panamá para que se aperture una cuenta. Es decir, ni siquiera en Panamá aparece registrado el señor Santiago Chao como apoderado de esta cuenta. Pero lo principal de esto es lo que dice además Pricewaterhouse cuando agrega la asistencia 228-2019, donde señala específicamente que si bien hay una firma de declaración de jurada de beneficiario final, lo que se indica en Ulton, que no se ha dispuesto de un certificado de depósito o custodia de las acciones, es decir, no se ha certificado nunca que en efecto haya sido el señor Santiago Chao quien haya manejado la cuenta. Pero además la perito Turín señala que en esta asistencia judicial internacional se puso en evidencia en un acta firmada por los participantes, en este caso la autoridad peruana, que fue a extraer información, que la documentación se tenía simplemente en copias y que parecían originales. Es que nunca se certificó la originalidad de la cuenta, de la apertura de cuenta, de la declaración de beneficiario final, donde aparece la firma del señor Santiago Chao. De hecho, la misma perito da cuenta que el peritaje que se presentó por Santiago Chao demuestra que en efecto esos formatos fueron llenados por una persona distinta al señor Santiago Chao, y al no tener los documentos originales, no se sabe y no se tiene certeza de que se impregnaron o colocaron esa firma del señor Santiago Chao. Más aún cuando la perito hace notar en su evaluación que él le dan poder para mover aparentemente todo, pero curiosamente no le dan poder para algo que significaría relevante para un beneficiario final o quien tendría interés en la cuenta, que es disponer de la cuenta. Curiosamente tiene todos los poderes para hacer compras, verificar, pero no tiene poder para disponer de la cuenta. Y aún así se le adjudica la titularidad solo revisando, porque los peritos de oficio han revisado la cuenta, la declaración de beneficiario final y le han adjudicado de manera unilateral la propiedad al señor Santiago Chao sin verificar si él realmente tenía el control. Y los peritos no siguen las recomendaciones de la GAFI, como lo dice este peritaje de oficio. Pero además es importante, para cerrar el valor probatorio, que incluso la UIFAM, que también señala y emite la verificación sobre el informe, se expresa, o perdón, la perito toca este tema porque es importante cuando se señala que en efecto no hay verificación de la documentación original y del manejo de cuentas de Santiago Chao Novoa. En ese sentido, todas las conclusiones a las que ha arribado la perito tienen vital importancia. ¿Por qué? Porque si no hay control, no hay disposición de fondos, hay algo que naturalmente debemos rescatar del valor probatorio de estas dos pericias, que al no haber eso, tampoco hubo disposición ni ingreso de ningún fondo de Ulton Finance de los 400.000 que venían supuestamente de Aeon Group a una cuenta en el Perú, porque eso es lo que dice la perito también en su primera conclusión, que no ha verificado que él haya manejado cuentas y por tanto tampoco ha arribado ningún fondo al Perú. Pero especialmente la perito también da por evaluado y evalúa que la verificación de la existencia del fondo de Aeon Group que pasa a Ulton Finance simplemente es tocado por las pericias de oficio como que avaladas o como que Aeon Group sí pertenece a Odebrecht y depositó un fondo ilegal a Ulton Finance cuando eso tampoco ha sido probado. Simplemente es una suposición que dan por sentado, pero no ha sido acreditado. Entonces, en todo este proceso, lo que tenemos que decir de las pericias es que demuestran algo muy importante, que no se puede lavar activos simplemente con verificar que el nombre de una persona aparece en una cuenta y porque alguien los indica. Porque la GAFI dice claramente que puede haber personas detrás que incluso pueden utilizar el nombre de otro para justificar su manejo real. Y curiosamente los peritos evalúan que hay terceras personas que han estado manejando la cuenta, incluso la BPA ha sido quien ha digamos, flexibilizado todos los procedimientos de atención al cliente de la compra de valores para poder manejar la cuenta cuando los poderes y el real manejo seguía estando a favor de quienes inicialmente constituyeron la empresa en Belice, y así ha figurado hasta el año 2017, cuando la empresa se suspendió, y valgan verdades, sigue figurando hasta la fecha, sin que exista ese poder o esa declaratoria de apoderado en los registros públicos de Panamá a favor del señor Santiago Chao. Es decir, todo esto ha sido
desde el punto de vista del peritaje y de nuestro valor probatorio, una simulación para atribuirle al señor Santiago Chao un manejo de una cuenta que nunca ha manejado, ni ha dispuesto, ni ha instruido, ni le ha pertenecido. Ese es el valor probatorio que queremos darle, doctora, a estos documentales. Correcto. Señorita fiscal. Muy buenos días, señorita presidenta de debate, y a todos los miembros del digno colegiado. El Ministerio Público va a señalar lo siguiente. En cuanto a la oralización de documentales, el Ministerio Público tiene que señalar, precisar lo que había señalado ya en la sesión pasada respecto a la oralización de documentales de otra pericia, señalar de que de la forma como se está oralizando las documentales, en este caso la pericia de la perito Rosa Luz Turín Chuquimantari, el Ministerio Público debe señalar que lo establecido en el artículo 383 literal C del Código Procesal Penal, pues señala de manera taxativa cuáles son las circunstancias por las cuales una pericia, ¿no?, que tiene esta condición, así ingresado al pleno de juicio oral, puede ser oralizado, ¿no?, como una pieza documental. Así señala y establece expresamente estas razones, y consideramos que en el caso de la perito Rosaluz Turín Chuquimantari, fue ella notificada para que comparezca al presente juicio oral. Compareció, se reprogramó su examen, ¿no? El examen para que pueda explicar su pericia contable. Después de ello, en la sesión siguiente, alegó tener problemas visuales. Se le indicó, el digno colegiado indicó de que se iba a reprogramar para una siguiente fecha. Incluso se le dio la posibilidad de que pudiera realizarse de manera presencial. Sin embargo, luego de ello, el abogado del acusado Santiago Chao Novoa se desistió de ello y de este medio probatorio, y se procedió a considerar para la lectura como una prueba documental. Si bien es cierto, el inciso C del numeral 1 del 383 establece que por motivos de enfermedad pudiera flexibilizarse el examen de la perito, conforme lo señala así el Código Procesal Penal. Sin embargo, en el caso en concreto, la perito Rosaluz Turín Chuquimantari no presentó documentación que pudiera acreditar su condición, ¿no? En este caso, tener problemas con la vista. Ahora bien, ello trae como consecuencia, pues, que el Ministerio Público no pueda ejercer de manera plena el derecho que tiene a poder contradecir el medio probatorio que ha ingresado el abogado del acusado Chao Novoa, y con ello, pues, desvirtuar, ¿no?, la fiabilidad de dicho medio probatorio, y principalmente poder examinar, ¿no?, el documento, y también los temas de acreditación de la propia perito. Así lo establece ya el acuerdo plenario 4/2015, ¿no?, es la CIJ-116, fundamento 12, literal A, señala expresamente que la pericia, al ser una prueba compleja, pues debe de evaluarse en el acto oral, ¿no?, a través primero de la acreditación, y es un punto respecto del cual el Ministerio Público va a proceder a analizar la acreditación profesional que tiene la perito. Además de ello, también el acuerdo plenario señala que estos criterios son necesarios, pues no es suficiente confiar solo en lo que pueda señalar la documentación, sino que pueda examinarse al órgano
de prueba y en este caso pueda explicar, ¿no? Su metodología, pueda explicar también cómo elaboró la pericia, las condiciones en las que elaboró y algunos otros detalles que para el Ministerio Público son indispensables de cara a que el Ministerio Público también ha presentado una pericia oficial, ¿no? En el que los peritos contables han comparecido al pleno del juicio oral y los demás sujetos procesales han tenido oportunidad de poder ejercer el contradictorio. Más allá de ello, señorita magistrada, de conformidad también a lo establecido en el 384.4, el Ministerio Público va a refutar los argumentos oralizados, ¿no? En esta pericia contable. Para ello, vamos a primero señalar que en relación a las dos pericias que evidentemente guardan relación en sí, vamos a hacer una sola alegación, no lo vamos a separar. Y en relación a ello, lo primero que debemos de decir en cuanto a la acreditación de la señora perito Rosaluz Turín Chuquimantari, advertimos pues en el contenido del mismo, eso quiere decir el del currículo enviado por el Colegio de Contadores Públicos del Perú en el mes de octubre del 2004, se evidencia que la perito no cuenta con estudios de especialización sobre sociedades mercantiles, ¿no? Registro de sociedades. Vamos a ver que a lo largo de esta pericia contable denominada parte 1 y parte 2, existen términos técnicos vinculados a aspectos económicos financieros y de sociedades, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que una perito o una contadora pública, ¿no? Puede analizar aspectos que guardan relación con otro tipo de especialización técnica? Y así nos hubiese gustado que la perito Turín Chuquimantari nos pueda explicar, ¿no? En el pleno del juicio oral, cuáles son sus estudios, ¿no? No evidenciamos tampoco que tenga especialización sobre sociedades mercantiles ni título valores. Ahora bien, respecto al subtítulo 3 del examen pericial de la pericia contable número 1, no se evidencia, o a lo menos no está así escrito en esta pericia, qué reglamentos, disposiciones legales, normas, usos de técnicas contables han sido aplicados para efectos de poder analizar lo que es objeto de pericia y asimismo arribar en una conclusión. Aquí también es preciso señalar pues que si bien es cierto los objetos periciales son idénticos, ¿no? A los que han sido fijados con los peritos oficiales, sin embargo al advertir el tema de metodología, debemos señalar que en 4 líneas, ¿no? Porque así, así se advierte en este documento, ha señalado que su método utilizado es el método descriptivo, ¿no? Pero obviamente no se explica cómo es que este método descriptivo ha sido plasmado a lo largo de todo el contenido de esta pericia, ¿no? Respecto a las fuentes de información, ese es otro punto que el Ministerio Público debe advertir, ¿no? En el apartado 3.1.2 se hace relevancia a otros documentos que se ha tenido a la vista. En el apartado 3.1.1 se señala aquellos documentos que forman parte del expediente judicial. Sin embargo, esos documentos del 3.1.2 dice claramente que no forman parte del expediente judicial. En consecuencia, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que el perito Turín Chuquimantari ha tenido acceso a esta información, ¿no? Porque vemos que esta información es una información de otros países, información limitada al acceso del público y además de ello, esta documentación, ¿no? Que hubiese sido de repente consultada en las páginas web que así lo señalan, no forma parte de la pericia, ¿no? No ha sido considerado como
o un anexo. En consecuencia, el Ministerio Público considera que no hay fiabilidad de la fuente de información, ni mucho menos de su contenido. Ahora, respecto a la conducencia de estos documentos, documentos hacen referencia a certificados de personas jurídicas, a documentos de protocolización de los registros públicos de Panamá. Evidentemente, no se cumple con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal para efectos de poder incorporar esta documentación. Claro está, primero a la investigación y con posterioridad a lo que ahora se compone el expediente judicial. Otro de los puntos importantes, un momentito, por favor. Otro de los puntos importantes es la vigencia de la documentación, ¿no? Se señala que la vigencia de la documentación data del año 2014. Y claro está que todos los sujetos procesales tenemos conocimiento que lo que es objeto juicio oral son hechos acaecidos en el año 2009, ¿no? De repente, por un tema de temporalidad, podríamos ir un año después, o 1 o 2 años después, porque estamos abarcando tramo 1 y tramo 2, pero no normas o procedimientos vigentes en el año 2014. Claro está que la norma durante el tiempo cambia y es evidente pues que si hacemos alegación en una pericia respecto a documentación vigente en el año 2014 y los hechos son del 2009 al 2011, tampoco tenemos la certeza que sea la documentación al caso concreto. Ahora, respecto al alcance propiamente del examen. Vemos en el punto 3.4, página 5 de la pericia, que como preámbulo al alcance de la investigación se señala que respecto a la BPA, dice que fondos provendrían de presuntos sobornos recibidos de ODB. Esta afirmación forma parte de la teoría del caso del Ministerio Público y evidentemente cuando la perito Turin Chukimantari hace un análisis en relación a la sociedad offshore Ulton Financial y hace un análisis respecto a quienes constituyeron esta sociedad offshore, ello no guarda contradicción con la hipótesis del Ministerio Público. El Ministerio Público, tanto las peritos oficiales han señalado que efectivamente se utilizó una sociedad offshore para efectos de poder solicitar a su vez una apertura de cuenta en la banca privada de Andorra, ¿no? También acuña el término apoderado. Y claro está, la defensa del señor Chau Noboa ha reconocido en sus alegaciones que el señor Santiago Andrés Chau Noboa era apoderado de esta sociedad offshore, Ulton Finance Limited, y que ello le permitió aperturar la cuenta en la banca privada de Andorra. Ahora bien, en relación a la segunda conclusión, porque la primera conclusión justamente habla de cómo es que la sociedad offshore Ulton Finance Limited fue constituida. En relación a la segunda conclusión, ¿no? Que dice, ¿no? En el marco de las investigaciones del presente caso se ha evidenciado la existencia de Ulton Finance Limited, sociedad internacional, constituida el 1 de enero del 2012 en Belice y posteriormente en septiembre del 2014, protocolizada como Sociedad Anónima Panameña y que nombró a Santiago Andrés Chau Noboa como apoderado general, ¿no? Y advertimos un detalle, ¿no? Que la perito afirma que esta sociedad
offshore Ulton Financial Limited fue constituido en el año 2014, perdón, 1 de enero del 2012, y después fue protocolizada en el año 2012. Información que consideramos que es errada, toda vez que la apertura de cuenta se dio en el año 2009. Entonces, respecto a esta segunda conclusión, consideramos pues que no guarda coherencia, ni mucho menos vinculación al caso en concreto, como es la apertura de cuenta de esta sociedad offshore Ulton Financial Limited. En relación a la tercera conclusión, ¿no? Nos dice la tercera conclusión, con las evidencias expuestas en el presente informe pericial contable en el marco de las recomendaciones 24 y 25 de transferencia y beneficiario final del Grupo de Acción Financiera Internacional, la legislación sobre compañías de negocios internacionales, la legislación sobre funciones y requisitos de agentes residentes en Belice y Panamá, la legislación del manejo de cuentas bancarias en la BPA y la legislación sobre los contratos de valores, concluimos, señala, que el manejo, poder y control ejercido sobre Ulton Financial Limited, sociedad internacional de negocios, provino desde el año 2012, incluso hasta la fecha, de terceras personas, dice, distintas a Santiago Andrés Chau Novoa. La pericia contable tiene como finalidad, claro está, al tener a un perito que tiene conocimientos técnicos especializados, darnos certezas. Lamentablemente en esta pericia advertimos que la perito Turín Chuquimantari en su conclusión señala respecto a terceras personas. Dice terceras personas distintas, pero si se analizó la documentación que está en el expediente judicial y documentación adicional que la perito consiguió, ¿no? No sabemos cómo nació la fuente de prueba que utilizó para analizar. Al final nos afirma o nos señala que el manejo de esa sociedad offshore y de la cuenta de Ulton Financial Limited era de terceras personas. Entonces, para el Ministerio Público, esta conclusión tampoco tiene certeza, no puede ser en todo caso valorado en ese sentido para efectos de poder esclarecer ese objeto de juicio, ¿no? Evidentemente advertimos que, por el contrario, la perito no ha podido determinar quién tenía el manejo, el poder y el control ejercido sobre la sociedad offshore Ulton Financial Limited. Por el contrario, la pericia oficial claramente en las conclusiones ha establecido que el señor Chau Novoa, ¿no? se ha apoderado de esta sociedad offshore para posteriormente, con la documentación que ha sido remitida mediante los procedimientos normales establecidos en el Código Procesal Penal, la banca privada de reforma remita información que está incorporado en el expediente judicial y que claramente señala que es el acusado, Santiago Chau Novoa, quien solicita la apertura de cuenta y tiene el dominio y tiene la disponibilidad de poder ejercer respecto al dinero que fue depositado en la misma. Ahora bien, un momentito, por favor. Okay. Advertimos también que en la pericia, la perito contadora hace un análisis de normas y de protocolos de la GAFI, de la GAFILAB, ¿no? Que aproximadamente forma parte de 50 hojas,
¿no? Que son obviamente normas vinculados a el tema del anti-lavado, anti-blanqueo de capitales. Después hace una referencia a un antecedente del caso, ¿no? Incorporando datos que en puridad no forman parte de lo que es objeto de juicio. Y evidentemente en estas aproximadamente 50 hojas tampoco advertimos conocimientos técnicos, sino por el contrario, solamente la incorporación de normas y procedimientos que es de conocimiento público, creo yo, del digno colegiado y de los sujetos procesales, ¿no? Ahora bien, el abogado también cuando hace la alegación del aporte probatorio señala que la perito Turin Chukimantari no habría, habría concluido, ¿no? Que el señor Santiago Andrés Chaunoboa no tuvo la disposición de los activos depositados en la cuenta de la sociedad offshore Ulton Financing y introduce un término respecto a lo que es la flexibilización de la BPA, de la Banca Privada de Andorra. Al respecto, claro está que el abogado, ¿no? A través del perito, pone en controversia diversa documentación, obviamente señalando de que esta documentación analizada e incorporada al expediente judicial no tiene o no reviste de las formalidades, ¿no? Y también señala pues que la banca privada de Andorra habría flexibilizado, ¿no? A través de sus funcionarios públicos la documentación para efectos de poder aperturar cuentas. Lo cierto es que dentro de la hipótesis, la teoría del caso del Ministerio Público, y así está en la acusación fiscal, como hipótesis se ha señalado, fundamentos fácticos se ha señalado que la BPA pues, fue sancionada en el año 2016 por la Unidad de Antiblanqueo de los Estados Unidos y evidentemente tal como lo señala el abogado del acusado Chaunoboa, la BPA flexibilizó a través de sus funcionarios la apertura de cuenta y por consiguiente la sustentación de la acreditación de documentación. ¿Por qué? Porque tenía como finalidad, y así lo ha dicho un funcionario de la BPA que ha declarado en el pleno de este juicio oral, porque la finalidad... Disculpe, doctora. No, no hemos dicho nada. Escuché una interrupción, discúlpeme. Un funcionario de la BPA ha declarado en el presente plenario y ha señalado de manera clara y contundente pues que la banca privada de Andorra lo que facilitaba era que la apertura de cuentas mediante sociedades offshore, ¿para qué? Para lavar activos. Y lo ha señalado así que tenían como finalidad pues facilitar la apertura de cuenta a funcionarios corruptos. Así ha quedado, ha ingresado en el pleno e incluso ha señalado de manera bastante ejemplificativa cómo es que los funcionarios de la BPA se contactaban con los funcionarios, cómo es que se recababa la documentación y también cómo es que en los contratos que están incorporados en el expediente judicial, claramente se puede leer, porque también están en español, que quien aperturaba una cuenta, ¿no? En la BPA, obviamente en el caso en concreto, vía una sociedad offshore como era Ulton Financing Limited, daba autorización para efectos de que se pueda, de que los activos depositados en dicha cuenta puedan ser manejados por una cartera, ¿no? Una cartera de clientes, en este caso de funcionarios de la BPA, que realizaban acciones de
acciones de valorización y compra de valores para efectos de que el dinero depositado pueda ser capitalizado y las ganancias puedan obviamente permanecer en esta cuenta, que claro está, el abogado ha reconocido, tenía como titular al señor Santiago Andrés Chau Noboa y como beneficiario final también al señor Santiago Andrés Chau Noboa. Señorita magistrada, disculpe, estoy verificando que son las 9 Ajá, de sí, la doctora. mañana. Eso le iba a preguntar, ¿aún le falta, doctora? Sí, me falta abordar los aspectos de las conclusiones de la segunda. No es, es similar, pero sí Sí, quisiera... claro, no, toma su tiempo. Nosotros tenemos otra audiencia, doctora, exactamente a esta hora. No se preocupe, como ya el colegiado lo había anunciado el día de hoy, solamente es una hora, dado que dos integrantes del colegiado harán uso de su descanso vacacional y por lo tanto la siguiente sesión, doctores, será el miércoles 26 a la misma hora que el día de hoy, es decir, a las 9 de la mañana. Estaremos ingresando a la plataforma hasta las 10, de 9 a 10, y el 26 de febrero se dará la fecha para la agenda de marzo. Bien, doctores, señor Chao, antes que me olvide, que siempre se me pasa, ¿se va a quedar conectado por interno con su abogado? Buenos días, señorita magistrada. Sí, le agradecería unos minutos, por favor. Sí, sí, claro. Señor especialista, por favor, para que se quede conectado el señor Chao con su defensa, que es el doctor Castillo. ¿Sí? Señor magistrado, disculpe, ¿indicó para qué fecha? Para él. Es el miércoles 26 de febrero, doctor, a la misma hora que hoy, de 9 a 10. Como siempre lo digo, sin perjuicio de lo que en este momento estoy oralizando, el señor especialista, a través del grupal de chat que todos tienen, y igualito le pondrá la fecha y la hora para que ustedes lo tengan presente. Solamente les pido como el día de hoy, el ingreso puntual, dado que es una hora la que tenemos como audiencia. Bien, señores, debo de cortar la audiencia cerrando el sistema de audio y video, siendo las 9:59. Muchas gracias. Hasta la próxima sesión. Buenos días. Buenos días a todos. Pasen un buen día.